El frío me calaba los huesos cuando crucé el umbral de aquella casona. El agua escurría de mi ropa, marcando un rastro oscuro sobre el brillante piso de roble, hasta que pisé las losas de mármol del salón principal, un espacio donde los candelabros de cristal parecían valer más que mi vieja camioneta restaurada. Mi respiración era un vaho denso en el aire acondicionado. Lorena siseó mi nombre, como si fuera un perro callejero que se había colado entre sus finos invitados. «Mateo», masculló, sus ojos de un azul helado clavándose en mis botas empapadas. «Estás chorreando». Doña Isabel, con una sonrisa forzada para un caballero de traje de lino crema, me pellizcó el codo con la delicadeza de quien aplasta una mosca. Sus anillos de diamantes destellaban como pequeñas estrellas intentando cegarme. «No armemos un escándalo», siseó entre dientes. «Hay gente importante aquí». Don Roberto permanecía junto a la chimenea de piedra, una mano aferrada a un vaso de whisky, conversando con 3 hombres de impecables trajes de lana fría. Ni siquiera me concedió una mirada cuando dijo: «Vayamos al estudio». Lo seguí por el largo pasillo, sintiendo que me dirigía a un tribunal, mis botas haciendo un sonido húmedo y vergonzoso. Nuestra hija se desmayó. Solté antes de que cerrara la pesada puerta de nogal. Los médicos dicen que es una insuficiencia renal congénita. Necesita un trasplante en 48 horas. Requieren un depósito antes de programar la cirugía, añadí. Don Roberto finalmente se giró, sus ojos grises, antes distantes, ahora fijos en mí. «¿Cuánto es el depósito?», preguntó con un tono que denotaba fastidio. $41,500. Soltó un suspiro tan profundo que pareció sacudirse el polvo de los hombros, como si le hubiera pedido prestado su velero para el fin de semana. «Qué inoportuno», dijo, dirigiéndose a su escritorio de caoba. «Acabo de transferir una suma considerable para la boda de Ricardo en los viñedos del Pisco Elqui y su luna de miel en la Polinesia francesa». «Es no reembolsable», intervino Ricardo, asomado al marco de la puerta. Su chaqueta de lana estaba colgada sobre un hombro, el cabello engominado con un brillo que competía con los candelabros, una versión pretenciosa de un dandy. «¿No has intentado alguna colecta online?», preguntó con una sonrisa burlona. «La gente común usa esas cosas». Lo miré fijamente, quizá un segundo de más. Su sonrisa se ensanchó. Lorena entró entonces, su vestido de seda impoluto, la voz baja y tensa. «Este no es el momento, Mateo. No podemos arruinar la noche de compromiso de Ricardo. Y honestamente, tu falta de previsión es vergonzosa». Me quedé allí, inmóvil. «Tomaste decisiones», añadió ella. «Ahora asume las consecuencias». Fue entonces cuando me quité el reloj de bolsillo antiguo, una herencia de mi abuelo que me habían regalado la Navidad pasada. Aún marcaba el tiempo con la precisión de antaño, apenas usado más de 3 veces. Lo dejé sobre el escritorio de don Roberto. «Pueden recuperarlo», dije. «Pero Sofía no es una cuenta que puedan evadir». Doña Isabel apareció en el umbral con una copa de vino blanco, sugiriendo que podríamos reagruparnos después del fin de semana. Don Roberto ya estaba absorto en su teléfono. Yo permanecí allí, empapado y temblando, aunque ya no por la lluvia, sino por una frialdad más profunda. Nadie hizo un movimiento. Así que salí, pasando junto al personal de catering que disponía bandejas de exquisiteces, junto al cuarteto de cuerdas que ensayaba una melodía suave, y la torre de copas de champán que habían levantado para Ricardo, como si fuera de la realeza. Afuera, la lluvia había cesado, pero mis botas seguían chapoteando con cada paso. Saqué mi teléfono. Tecleé un mensaje rápido para el cirujano. «Estoy trabajando en ello». Luego lo envié. Y me prometí a mí mismo, allí mismo, en sus estúpidos escalones de piedra, que nunca más le pediría nada a esa casa. Seguía parado en el camino de entrada.
La luz del porche parpadeaba, medio quemada, y me quedé allí debajo, goteando sobre el concreto, pensando qué demonios iba a hacer. A las 2:11 a.m., estaba en la mesa de la cocina con una libreta, mi teléfono y una taza de café frío que llevaba horas rancio. Llamé a 3 bancos, 2 cooperativas de crédito e incluso a mi antiguo representante sindical de cuando aún hacía trabajos de restauración en colegios. Cada voz al otro lado sonaba exactamente igual. Educada, protocolaria e inútil. ¿Sin garantías? Lo siento, señor. No podemos aprobar un préstamo urgente sin... Entiendo su urgencia, señor Vargas, pero este tipo de excepciones no son prácticas estándar. Los niños lindos no cuentan como activos, desafortunadamente. Colgué, miré la puerta del refrigerador como si pudiera abrirse y escupir efectivo, y llamé al último número de mi lista. Sonó 6 veces y luego fue al buzón de voz. No dejé mensaje. A las 6 de la mañana. Estaba estacionado frente a la casa de un tipo en un barrio humilde de Valparaíso, entregando los papeles de mi antigua camioneta Chevrolet C10, la que había restaurado con mis propias manos. Me dio $940 en efectivo. No hice preguntas. Luego me dirigí a toda velocidad a Talcahuano. Cargué mi sierra de mesa de colección en la parte trasera de una camioneta prestada y se la vendí a un ebanista en Concepción por $1,600. Entré a una casa de empeño con mi juego de gubias de cincel de precisión y el tipo detrás del mostrador, un veinteañero con parches militares falsos en su chaleco, lo miró como si fuera una tostadora rota. «300», dijo. No discutí. Lo tomé. Eso sumó un poco más de $11,000 en una mañana, y aún sentía que me ahogaba. Llamé a Patricio después. Habíamos construido muebles uno al lado del otro durante casi 8 años, y me había ayudado a conseguir algunos de mis primeros encargos cuando me hice independiente. Contestó al primer timbre. «Suenas fatal», dijo. «Necesito efectivo, rápido», le dije. Ni siquiera preguntó por qué. «Podría adelantarte el dinero», dijo. «Pero necesitaría una participación, solo a corto plazo, como el 10% de tu LLC, quizás el 12%, solo por protección». Dios. «Patricio, es negocio, hombre, no personal. Sé que es por Sofía, pero también tengo que protegerme». Le dije que se fuera al diablo, colgué, luego volví a llamar 10 minutos después y le pedí disculpas. Aceptó la disculpa, pero aún así, rechacé el trato. A las 6:27 a.m., estaba de vuelta en casa, apoyado en el mostrador como si pudiera sostenerme, cuando escuché un golpe. Era suave, como si alguien no quisiera ser escuchado. Abrí la puerta y allí estaban. Mi padre, don Emilio, con su chaqueta de trabajo de carpintero, y mi madre, doña Carmen, con sus rizos recogidos. Mi padre se quitó el sombrero al entrar, como si estuviéramos en un velorio. Ninguno de los dos dijo nada al principio. Mi madre fue directamente a la mesa de centro y dejó un grueso sobre de papel manila. Golpeó la madera con un sonido sordo. «Vendimos la cabaña de veraneo», dijo. Parpadeé. «¿Qué?» «La cabaña», repitió. «La grande. La llevamos a Osorno la semana pasada. Y tu padre también vendió su lancha de pesca. Tenía la boca abierta, pero no salió nada». «Hay 41,500 ahí», dijo mi padre con los ojos fijos en el sobre. «Parte en efectivo, parte en vales vista. Debería cubrir el depósito». «No puedo aceptar eso». «Puedes discutir sobre el orgullo», dijo, aún sin mirarme. «O puedes programar la cirugía de tu hija, hijo». Eso fue todo. Me senté. No lloré. No les di las gracias. Solo asentí una vez y tomé el sobre. La oficina de facturación del hospital abría a las 8. Y fui la primera llamada que atendieron. La señora al otro lado tenía ese tono rígido, como si hubiera estado diciendo desafortunadamente a la gente durante 15 años seguidos. «Tengo el pago», dije. «Efectivo y un cheque».
41.500. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, más cálida, más ligera, como si se hubiera desactivado un botón. Podemos programarlo para la 1:30 p.m. de mañana, dijo. Ella está dentro. Ni siquiera me senté. Solo me apoyé en el mostrador y dejé que mis rodillas temblaran. Eso cubría el depósito. El resto pasaría por el seguro y un plan de pagos. El futuro podría enfrentarme más tarde. Ahora tenía un solo trabajo: llevar a Sofía a ese quirófano. Saqué mi teléfono y le envié a Lorena la actualización. Cirugía programada, depósito pagado. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego otro mensaje justo después: por favor, no inundes el chat familiar con dramas. Eso fue todo. Ni gracias, ni estaré allí, ni cómo lo hiciste. Solo eso. No respondí. No me quedaba nada que decir que no lo quemara todo. Me senté en el suelo de nuestro pasillo y sostuve el sobre en mi regazo, como si aún estuviera tibio por las manos de mi madre. Mis manos estaban negras de grasa de la casa de empeño y polvo de la carretera. Y miré nuestra casa a medio terminar como si la viera por primera vez. Sin respaldo, sin ahorros, sin red de seguridad, solo agallas y cinta adhesiva y personas que venden sus botes cuando realmente importa. Me senté en aquella sala de espera como si mis huesos hubieran sido vaciados y reemplazados por la preocupación. El café estaba quemado y metálico. Sabía a monedas calientes y polvo. Lo sorbí de todos modos, porque le daba algo que hacer a mis manos. El huémul de peluche de Sofía reposaba en mi regazo. Una oreja estaba aplastada y mordisqueada por cuando le salían los dientes. La enfermera dijo que la mayoría de los niños llevaban algo a la cirugía, como un escudo. No discutí. Sostuve el maldito juguete como si fuera sagrado. Lorena apareció alrededor de las 9:30. Parecía salida de la portada de una revista. Lápiz labial perfecto, tacones que sonaban como puntuaciones. Se sentó frente a mí. No tocó el café. No preguntó cómo estaba. Pasó la mayor parte de la hora usando la cámara de su teléfono como un espejo, arreglando manchas, ajustando ángulos. Luego publicó algo, probablemente esa historia de emergencia familiar, oraciones, de la que me enteraría más tarde. Solo alcancé a ver un atisbo de la pantalla, pero la foto que usó no era de Sofía, era de la fiesta de sus padres de hacía 2 noches. Se fue sin despedirse. Simplemente se levantó, se alisó la falda, dijo: «Envíame un mensaje si algo cambia», y se marchó. Mi padre, don Emilio, no dijo una palabra durante 10 horas seguidas. Se sentó a mi lado con los codos en las rodillas, la espalda encorvada como si estuviera en la iglesia. Cada vez que una enfermera pasaba por el pasillo, él levantaba la vista rápidamente, luego volvía a acomodarse. El hombre no comió, no se movió, simplemente se quedó. Así es como él ama. Permaneciendo, mi madre trajo un recipiente de plástico de casa en algún momento después del anochecer. Tenía un trozo de cinta adhesiva encima que decía: «Para el papá de Sofía». Le dije que no tenía hambre y ella dijo: «Lo sé». Luego se lo entregó a la enfermera de noche de todos modos. Alrededor de las 11 de la noche, revisé mi teléfono y al instante me arrepentí. Ricardo me había enviado una selfie. Él en alguna cabaña playera, una copa de champán en una mano, la camisa blanca desabrochada hasta la mitad. El pie de foto decía: «Aguanta, campeón». Volteé el teléfono y miré la lechada de las baldosas como si pudiera abrirse y succionarme. Mis manos volvían a temblar. Hundí mis dedos en el relleno del huémul para mantenerlas quietas. Era casi medianoche cuando salió el cirujano. Parecía no haber dormido en días. La cofia aún puesta, el rostro curtido por el agotamiento. Se acercó directamente a mí y no se molestó en rodeos. «Ella está estable», dijo. «Arreglamos lo que había que arreglar».
Me senté rápidamente porque mis piernas simplemente se rindieron. El ruido que hice no sonó a alivio ni a alegría. Sonó como aire saliendo de algo que había estado demasiado lleno durante mucho tiempo. «Está en recuperación», añadió. «Podrás verla pronto». Asentí. No pude pronunciar palabra. Mi padre me puso una mano en el hombro y le dio un rápido apretón. Fue suficiente. La llamada de Lorena llegó antes de que me levantara de la silla. Vi su nombre parpadear en la pantalla y contesté, pensando que quizás, solo quizás, diría algo humano. En cambio, preguntó, ¿el hospital me enviará los detalles de la cuenta directamente o necesito solicitarlos? No respondí de inmediato. Pregunto, dijo, porque si las deudas caen de tu lado de la balanza, no quiero que esto me arrastre. Probablemente deberíamos hablar con alguien sobre una separación legal, solo para protegerme a mí y a Sofía a largo plazo. No dije nada. Solo volví a mirar a mi padre, quien me devolvió la mirada como si estuviera listo para tirar el teléfono contra la pared más cercana si se lo entregaba. Finalmente dije, «Está bien». No porque estuviera de acuerdo, no porque me sintiera bien con eso, sino porque estaba cansado, agotado hasta los huesos. Nuestra hija estaba viva. Eso era todo lo que tenía espacio para sentir. Ella colgó sin despedirse. La enfermera me llevó a recuperación 30 minutos después. Sofía estaba conectada a más máquinas de las que podía contar. Su rostro parecía más pequeño que ayer, pálido bajo las luces parpadeantes. Pero su pecho se elevaba, sus dedos se movían. Todavía estaba allí. Me senté a su lado y coloqué el huemul bajo las sábanas. Una de las enfermeras le había puesto un pequeño clip de oxígeno en la oreja. Y casi me río, solo que mi garganta estaba demasiado apretada. «Hola, mi pequeña», susurré. «Lo lograste». Ella no respondió. No podía. Pero me incliné de todos modos y le prometí algo que sentía hasta la médula. «Te juro, Sofía, que nunca más estaré tan sin blanca ni tan impotente». Lo decía en serio. No solo la parte del dinero. Quería decir que nunca más tendría que arrastrarme ante personas que pensaban que la familia significaba cócteles y publicaciones de Instagram, cuidadosamente seleccionadas. Nunca más me sentaría en una silla fuera de un quirófano, mientras alguien que ayudó a crearla se iba porque la iluminación era mala. Ella lo logró. Yo la traje hasta aquí. Ahora dependía de mí hacer que el resto del camino valiera la pena. Llegué a casa del hospital y no dormí en todo un día. Simplemente monté guardia. Me senté junto a la cama de Sofía como un vigilante, a pesar de que estaba bien y las máquinas ya se habían desconectado. Su respiración era suave y constante, su cabello pegado a la frente en mechones húmedos, y de vez en cuando me apretaba el pulgar mientras dormía, como si recordara algo que no podía decir. Cuando volvió a comer, yo volví a moverme. Cogí mi cinturón de herramientas como si me debiera dinero, y volví a las obras con un fuego en el pecho que no había sentido desde que me independicé. La quemazón no era motivación, era presión. Pura y terca presión, para no volver a sentirme indefenso. Así que empecé a decir sí a trabajos que no tenía por qué buscar. Cosas grandes, cosas arriesgadas, cosas que parecían que podían comerme vivo si parpadeaba. Así es como terminé en una videollamada con 6 ejecutivos de Lodges del Sur, parpadeándome desde pequeñas cajas. 7 hosterías boutique, dispersas desde Coyhaique hasta Chiloé. Reforma integral y renovación. Primera fase valorada en $2.2 millones. Nunca antes había tocado un proyecto de ese tamaño. Podría haber estado cotizando a la NASA. Pero me dije lo que le dije a Sofía antes de cada inyección en el hospital. No tienes que ser el más grande, solo el que no se rinde. Uno de los hombres en la llamada, creo que era el director financiero, se recostó en su silla y preguntó directamente,
¿Cómo va a entregar un taller de 3 hombres una renovación a gran escala en 7 propiedades activas? No me inmuté. No construyo para fotos, dije. Construyo para personas que están cansadas y necesitan respirar. Parpadeó. La jefa de recursos humanos a su lado garabateó algo. Luego compartí mi pantalla y mostré fotos de la pequeña casa que había reconstruido para mis padres. La que se mudaron después de vender la cabaña y la lancha de pesca para salvar la vida de mi hija. Les mostré la cocina. Mostradores más bajos para que mi madre no tuviera que estirarse para alcanzar nada. El banco del recibidor donde mi padre se sentaba cada mañana para atarse las botas. Les dije que habíamos ensanchado el umbral para que no tuviera que empujar la puerta con el hombro cuando entraba cargando las compras. «Denme este contrato», dije, «y les prometo que cada hombre y mujer que empuñe un martillo en su obra tendrá seguro de salud desde el primer día, sin letra pequeña, sin espera de 90 días, sin laberintos de recursos humanos, desde el primer día». El director financiero volvió a consultar su reloj como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Pero la mujer de marketing, la que no había hablado en toda la reunión, dejó de golpear su bolígrafo cuando mostré un dibujo a la cámara. Era un boceto del vestíbulo. Sillones acogedores, sin plantas artificiales, un rincón tranquilo que realmente estaba diseñado para ser tranquilo. No decorativo, no performático, real. Sé que en el papel no parezco gran cosa, dije, pero el papel no construyó este negocio, las historias sí. Algunas familias pagan por centros de mesa, otras familias venden sus botes. Soy el tipo de constructor que sabe qué historia importa. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego la reunión terminó. Eso fue todo. Sin reacción. Sin promesas. Solo el incómodo sonido de Zoom y una rueda giratoria. Salí de casa pensando que lo había arruinado por completo. Así que fui al patio trasero y arreglé la pajarera de Sofía. Tenía una percha rota y el techo estaba torcido. No importaba, solo necesitaba construir algo ese día, algo pequeño y manejable, y que no valiera $2.2 millones. A la mañana siguiente, empaqué temprano y fui a terminar un trabajo de instalación de pisos en Temuco. Me dolían las rodillas como el infierno de tanto estar agachado, pero no me detuve. Ni siquiera revisé mi teléfono. No estaba esperando un milagro. Simplemente estaba trabajando como un hombre que ya había aprendido a no contar con ellos. Esa noche, Sofía preguntó si su pajarera estaba arreglada. Sí, dije, poniéndola en el alféizar de la ventana. El techo está bien ahora, percha nueva. Ella sonrió, suave y somnolienta. Sus brazos aún magullados donde le habían puesto las vías. ¿Podemos pintarla? Mañana, dije. Tú serás la jefa de pintura. Ella sonrió ante el título como si fuera una corona. Y lo juro, en ese momento, quise ganar ese contrato de Lodges del Sur más de lo que nunca había querido algo. No por el cheque, no por el nombre, por ella. Porque si lo conseguía, nunca más tendría que pedirle nada a nadie. Especialmente a personas que necesitaban pisos de mármol y copas de champán para fingir que les importaba. 3 días después, el correo electrónico llegó mientras desayunaba cereales en el mostrador, todavía con las botas de la obra. Asunto: notificación de adjudicación. No lo abrí al principio. Solo lo miré como si fuera a explotar si hacía clic en la parte equivocada. Sofía se sentó frente a mí, colgando las piernas del taburete, mordisqueando la tapa de un rotulador. ¿Puedo ser la jefa de pintura?, preguntó. Incluso para los edificios grandes. Hice clic. Lo leí por encima. Lo leí de nuevo más despacio. Luego me recosté tan fuerte que la silla crujió. «Estás contratada», dije. «Jefa de pintura. Oficial». Ella chocó los puños como si acabara de ganar la Copa América.
y comenzó a garabatear una lista de sus colores favoritos en una servilleta. Me quedé allí parpadeando, dándome cuenta de que acababa de conseguir el trabajo más grande de mi vida, y de alguna manera mi hija pensó que eso la convertía en la jefa. No discutí. Esa tarde llamé al equipo, a Tomás y Javier, y les dije que pasaríamos de 3 a 30. Rápido. Necesitaríamos ayuda. Ayuda de verdad. Le dije a mi contador que necesitaríamos contratar a una empresa de verdad. Alguien que no arreglara también el camión de su primo en el estacionamiento. Luego fui a casa de mis padres y le entregué a mi padre un papel doblado con 2 recibos de licencia de pesca dentro. Tuyo y de mamá, dije. Para siempre. Pesquen cuando quieran. Ese es el trato ahora. Él intentó refunfuñar algo sobre la inflación, pero mi madre ya estaba a punto de llorar antes de leer las fechas. Esa noche, Lorena me envió un mensaje de texto diciendo que se quedaría en casa de sus padres un tiempo. Luego envió un segundo mensaje con un PDF adjunto. Era un borrador de un acuerdo postnupcial, redactado por el abogado de su madre, naturalmente. Términos, cláusulas, toda esa armadura legal que a la gente rica le gusta usar, en caso de que el amor empiece a costar demasiado. Lo leí todo. Luego lo borré. No respondí. No lo firmé. Al día siguiente, Patricio apareció en mi oficina con una botella de whisky escocés y una sonrisa tan amplia que parecía pintada. Finalmente te lanzaste a lo grande, amigo mío, dijo, dejando la botella como si eso sellara el trato. Ahora escalemos, traigamos dinero inteligente. ¿Dinero altamirano? No respondí. Solo seguí revisando las ofertas de aislamiento como si la habitación no tuviera una cuarta pared. Él se sentó de todos modos. Vamos, sabes que don Roberto saltaría a esto si le dieras los números. Es hora de subir de nivel. Ahora tienes un crecimiento real. No tienes que empezar de cero cada centímetro. Me volví hacia él, despacio. Si don Roberto hubiera querido involucrarse, podría haberse presentado la noche que llegué empapado, sosteniendo su maldito reloj en mi mano. Esa noche, ahí es cuando esta empresa necesitaba inversores. Patricio se revolvió en su silla. Estás dejando que tus sentimientos dirijan la empresa, hombre. Esto es negocio. No venganza. No, dije. Es ambas cosas. No lo eché, pero tampoco serví el whisky. Empezamos a contratar justo después de eso. Rápido y con cuidado. 4 aprendices de la escuela técnica se unieron ese mes, recién salidos del taller, sin malos hábitos todavía. Uno de ellos, Miguel, tenía 17 años y podía cortar molduras de cornisa mejor que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Tenía esa mano firme y esa confianza tranquila como alguien criado entre herramientas. Llevaba un lápiz detrás de la oreja como si le perteneciera. Lo puse en el proyecto de lobby de Lodges del Sur desde el principio. La primera semana en la obra, nos golpearon con inspecciones consecutivas. Fontanería el lunes, electricidad el martes, estructura el viernes. Rojas, la inspectora municipal, era implacable. Caminaba como si sus botas estuvieran cableadas al suelo, portapapeles en mano, sin tiempo para excusas. Nos señaló cosas menores, pero fue justa. No están acostumbrados a trabajos de este tamaño, dijo durante una segunda inspección. Eso es obvio. Justo, dije, pero escucha, y no mientas tampoco. Eso es justo. El sábado ella pasó en jeans y sin credencial, tocó la puerta del tráiler de la obra y señaló a uno de nuestros subcontratistas. Este tipo toma atajos, tiene 3 violaciones archivadas. Despídelo antes de que te cueste tu margen. Lo despedí esa noche. Por la noche me sentaba en la mesa de la cocina, con una pila de presupuestos y facturas frente a mí. Sofía a mi lado con lápices de colores y pegatinas de superhéroes. Su cicatriz asomaba a veces por el cuello de su camisa. Solo una línea tenue ahora, pero para mí se sentía como una aguja de brújula.
No podía mirarla sin pensar en la noche en que salí de aquella casa junto al fiordo, empapado y temblando. Esa línea en su pecho me recordaba por qué hacía todo esto. Por qué rechazaba dinero que venía con ataduras y trajes, y gente que hablaba de las familias como activos. «¿Papá?», dijo una noche tocándome la mano. «¿Somos dueños de la tienda de pinturas ahora?». «Todavía no», dije, «pero te conseguí un presupuesto». Ella se rió y volvió a dibujar un hotel morado con corazones en las ventanas. Acabábamos de terminar la segunda instalación de Lodges del Sur, la propiedad de Pucón, cuando salió el artículo. Ni siquiera sabía que se estaba publicando hasta que mi capataz, Javier, se acercó a mí con su teléfono. «¿Has visto esto?», preguntó. Tomé el teléfono. Vi el título en la parte superior de la pantalla. «Construcciones que sanan. El artesano que transforma el dolor en propósito». A mitad del artículo, allí estaba, mi cita, tan clara como la madera recién lijada. Mis suegros eligieron una fiesta antes que a mi hija, y ahí es cuando cambié. Una línea, de todo lo que dije, esa es la que destacaron en negrita. Se hizo viral a la hora del almuerzo. Primero republicaciones locales, luego Noticias de Santiago, luego un podcast regional lo recogió. Lo siguiente que supe fue que productores de programas que solo había visto en salas de espera estaban bombardeando mi bandeja de entrada. Matinales, radio pública, un reportaje nacional. Dije no a la mayoría. Dije sí a un par, siempre con una regla. La historia era sobre Sofía y el equipo, no sobre mí, no sobre el drama, no sobre alguna basura de padre héroe. No quería compasión. Quería que la gente entendiera lo que significaba cuando las familias vendían lanchas de pesca, mientras otras familias sorbían champán. Pensé que podría asustar a algunos postores, quizás incluso molestar a alguien en los permisos municipales. Pero lo hice de todos modos, porque decir la verdad ya me había costado mucho. Bien podría obtener algo a cambio. 3 días después, Javiera me envió un mensaje directo. La esposa de Ricardo. Su mensaje fue corto, directo. Pensé que deberías ver esto. Adjuntaba capturas de pantalla, un portal bancario que mostraba un reembolso completo emitido para el paquete de bodas de Pisco Elqui, fechado a finales de junio, 6 semanas después de la fiesta, justo cuando yo estaba empeñando herramientas y vendiendo mi camioneta. Otra captura de pantalla mostraba el nombre de Ricardo en un acuerdo de compra. Un yate de recreo de 22 pies, comprado el 12 de julio. Javiera escribió. Dijo que la coordinadora de bodas tenía una cláusula de no reembolso. Resulta que sí tenía reembolso y un descuento por fidelidad. Él tomó el dinero y compró un juguete. Estoy pidiendo el divorcio. Una vez que ves a un hombre claramente, no puedes dejar de verlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No sabía qué decir. Lo siento. Finalmente escribí. Y lo decía en serio. Ella simplemente respondió. Lo sé. Y eso fue todo. Unos días después, mi contador dejó una carpeta manila en mi escritorio. Dijo, vas a querer leer esto sentado. Dentro había correos electrónicos impresos. El nombre de Patricio en los encabezados, dirigidos a don Roberto Altamirano, ofreciendo dirigir el trabajo de la fase de Lodges del Sur hacia una nueva entidad, una empresa fantasma que Patricio había registrado a mis espaldas por una tarifa. El asunto, apalancamiento. Me quedé en mi silla durante 1 minuto completo sin moverme. Luego llamé a la recepción y les dije que no dejaran salir a Patricio del edificio. Él entró 5 minutos después como si fuéramos a hablar de accesorios o contrataciones. Cerré la puerta de la oficina detrás de él y no me senté. ¿Quién demonios eres?, pregunté. Parpadeó. Levantó las manos como si estuviera siendo dramático. Mira, no es lo que piensas, es solo planificación estratégica, cosas a largo plazo. Fuiste a mis espaldas, dije, a don Roberto.
el hombre que me vio rogar por ayuda para mi hija y dijo que no porque ya había transferido el depósito de una boda. Fue solo una conversación, dijo Patricio. Te estás volviendo emocional de nuevo. Frase equivocada. Abrí la carpeta y la arrojé sobre la mesa. Ese es tu correo electrónico. Ese es tu nombre. Esa es la nueva LLC que registraste con mi licencia estatal. Se quedó en silencio. Te estoy despidiendo, dije. Con efecto inmediato. La documentación legal ya está presentada. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y si insistes, enviaré estos correos electrónicos a la Junta Estatal y dejaré que tus socios estratégicos expliquen lo que un cargo por fraude de licencia le hace al futuro de un subcontratista. Abrió la boca para discutir. Tomé mi teléfono y marqué a mi abogado en altavoz. No dije una palabra. Simplemente dejé que sonara hasta que se activó el buzón de voz. Lo pensé, murmuró Patricio. Luego se fue sin tocar la botella de whisky que había dejado en mi oficina 2 meses antes. Esa noche fui a la obra de Lodges del Sur en Pucón, solo para respirar un poco de aire que no apestaba a traición. El cirujano de Sofía estaba allí. Curiosamente, había visto el artículo y decidió pasar. Quería ver lo que construiste, dijo. Parece que un hombre cambió de rumbo. Le estreché la mano. No dije mucho. Solo me quedé allí con mi chaleco de seguridad, asintiendo como si esa frase no me hubiera golpeado directamente en el pecho. Lorena también publicó algo esa noche. Una historia vaga en Instagram con una foto de archivo de manos entrelazadas y el pie de foto. Apoyo a las familias. Me envió un mensaje de texto justo después. ¿Puedes quitar el artículo? Hace que todos se vean mal. Lo leí 2 veces antes de dejar mi teléfono boca abajo en el banco de trabajo. No respondí, no era necesario. El lunes, después de ignorar el mensaje de texto de Lorena, firmé un contrato de alquiler para un edificio en Puerto Montt. Estaba en bruto, necesitaba de todo, pero tenía buena estructura. Pintamos la puerta de rojo y colgamos nuestro nombre en el frente antes de que la electricidad estuviera completamente cableada. Les dije al equipo, no vamos a esperar a parecernos legítimos, lo construimos y luego lo somos. Abrimos oficialmente en marzo. Contratamos a gente local, les dimos a cada aprendiz lo mismo que al equipo completo. Seguro de salud desde el primer día, sin trucos. Incluso cuando los presupuestos salían altos, me mantuve firme, porque recordaba lo que se sentía al estar sentado en una silla de hospital pensando, no podemos pagar esto. Para agosto, habíamos abierto un taller en Punta Arenas, mismas reglas, mismo esfuerzo. El letrero se colocó antes de que la pintura se secara. La noticia empezó a correr. Si trabajas con nosotros, te tratan como si importaras. Fue entonces cuando lancé el Fondo Sofía. No quería que fuera algo llamativo de relaciones públicas. Solo quería asegurarme de que ningún padre como yo tuviera que vender sus herramientas o su camioneta para mantener a su hijo con vida. Organizamos nuestro primer evento de recaudación de fondos en un centro comunitario desmantelado que estábamos a punto de remodelar. Colocamos sillas plegables y pasamos un balde. Algunos escribieron cheques, otros dejaron billetes de 20. Recaudamos lo suficiente para cubrir 8 cirugías. Mi padre se paró en el micrófono después de que anunciamos el total e intentó agradecer a todos, pero su voz se quebró a mitad de camino. Se frotó un ojo como si tuviera algo. Luego dijo, no pudimos salvar la lancha, pero la salvamos a ella. Eso es lo que importa. La gente aplaudió tanto tiempo que tuve que quitarle el micrófono. Se sentó sosteniendo la mano de mi madre como si fuera el primer día que se conocieron. Una semana después, Lorena pidió reunirse solo para hablar. Nos sentamos frente a frente en un café que ella eligió. Azulejos blancos tipo metro, látex de matcha, todo exageradamente caro. No preguntó por Sofía,
Solo sacó su teléfono. Pensé que quizás podríamos tomarnos algunas fotos, dijo, tú y ella. Podría publicar algo de apoyo, mostrar que estamos en buenos términos. No me enojé. Simplemente dije, podemos ser padres de forma conjunta, pero manténla fuera de tus redes. Pareció querer insistir, pero no lo hizo. Terminamos nuestras bebidas en silencio. No mucho después, se corrió la voz de que Ricardo había perdido una promoción. ¿Alguien de su empresa? Reenvió el recibo del yate de recreo a Recursos Humanos con una marca de tiempo que no coincidía con la excusa del reembolso. Yo no lo envié. Ni siquiera lo pensé hasta que alguien de su departamento llamó para confirmar la línea de tiempo de los fondos de la boda. Les dije la verdad y nada más. No celebré cuando supe que lo habían pasado por alto. No me sentí bien, tampoco me sentí mal. Simplemente fue las consecuencias haciendo su trabajo. El negocio de los hoteles Boutique Altamirano comenzó a perder contratos no mucho después. Nuevas cadenas hoteleras y la competencia online lo superaron. Doña Isabel probablemente nunca había sumado 2 más 2 en su vida, pero la marea no se preocupa por tu apellido, ni le importa a cuántas personas finjas importar. Les compré a mis padres una pequeña cabaña rústica en el lago Yanquihue, nada masivo, solo un lugar con un muelle, un fogón y suficiente silencio para escuchar la propia respiración. Mi padre colgó sus viejos señuelos de pesca en un tablón en el recibidor, como si fueran medallas de guerra. Le dijo a Sofía que cada uno tenía una historia. Ella le hizo repetir las mismas 3 veces seguidas. ¿Es este con el que atrapaste la tortuga mordedora?, preguntó ella. No, pero cerca, dijo él. Ese fue el rojo vibrante. Este enganchó una silla de jardín. Ambos rieron como si fuera lo más divertido del mundo. Miguel se graduó esa primavera. Se unió a tiempo completo. El primer día como empleado a tiempo completo, preguntó si el Fondo Sofía podría nombrar una beca en honor a su hermana pequeña, que falleció hace 2 años por el mismo defecto. Su nombre era Camila, dijo, frotándose la palma con el pulgar. Le habría encantado este lugar. Nombraremos la siguiente en su honor, dije, y la siguiente también. Se sintió bien. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, llenando pedidos de proveedores, mientras Sofía coloreaba un cómic a mi lado. Su cicatriz se asomaba cuando buscaba un crayón. Solo una tenue línea bajo su camisa. Me pilló mirándola. No duele, dijo. Me olvido de que está ahí. Yo no, dije. Ella sonrió y volvió a colorear. Me acosté esa noche y, por primera vez en lo que parecieron años, dormí. No dormir desmayado, no dormir exhausto y pesado, sino un sueño normal. El tipo en el que tu cuerpo no se prepara para un golpe. Sin pesadillas, sin correos electrónicos a medianoche, sin cálculos mentales sobre lo que podría rebotar la próxima semana. Solo dormir. Mi asistente sonó el intercomunicador. Don Roberto y doña Isabel Altamirano están en el vestíbulo. No me inmuté, tampoco exhalé. Simplemente dije, que pasen, y mantuve las manos planas sobre el escritorio para no apretarlas en puños. Entraron despacio, como personas tratando de moverse a través del cristal, sin romper nada. Don Roberto llevaba un blazer que no le quedaba del todo bien, hombros demasiado anchos, mangas demasiado cortas. Doña Isabel lucía un conjunto beige apagado con un bolso que parecía esforzarse demasiado por seguir gritando «dinero viejo». Pero el dinero había abandonado la habitación hacía tiempo. Ninguno se sentó. «No queríamos hacer esto aquí», dijo don Roberto, alisando la mano sobre el respaldo de la silla como si sentarse pudiera ser una derrota. «Pero se nos acaba el tiempo», añadió doña Isabel, con la voz suave, pulcra como siempre. Él se aclaró la garganta. El banco se está quedando con la casona. El próximo mes, quizás antes. Necesitamos 128,400 para arreglarlo.
No me miró a los ojos. Pensamos que la familia se mantiene unida en las tormentas. Dejé que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para ver si parpadeaban. Luego toqué mi teléfono, busqué un mensaje de voz guardado y lo reproduje. La habitación se llenó con la voz de doña Isabel, nítida y fría. Mateo es irresponsable. No es nuestro trabajo rescatar a personas que toman malas decisiones financieras. Luego la voz de don Roberto. Tenemos nuestras propias prioridades. Lo dejé reproducir hasta el bip. Luego coloqué el teléfono en el escritorio como evidencia. ¿Alguno de ustedes sabe de qué color es el huémul de Sofía? Pregunté mirándolos directamente. Ya saben, ¿el que sostuvo durante la cirugía? Doña Isabel parpadeó como si hubiera hablado otro idioma. ¿Qué? El huémul. Su juguete de consuelo. ¿Saben de qué color es? No dijeron nada. ¿Alguno de ustedes vino a sentarse con ella después de la cirugía? Añadí. No al día siguiente. No la semana siguiente. ¿Alguna vez? Seguían sin decir nada. Saqué un sobre de mi cajón y lo deslicé por el escritorio. Un cheque de caja dentro por $128,400. Encima había una confirmación impresa de transferencia bancaria. Don Roberto lo miró como si pudiera morderlo. Su mano tembló un poco cuando lo recogió. Esperé. Dejé que el momento reposara. Esto no es perdón, dije. Esto es que estoy comprando mi paz. Eso es todo. Después de esto, hemos terminado. Ambos asintieron, casi al unísono, como si hubieran practicado el movimiento en el coche antes de entrar. Vi a don Roberto guardar el cheque en el sobre, con cuidado y en silencio, como si doblarlo mal pudiera costarle otra parte de su reputación. Doña Isabel abrió la boca. Siempre quise lo mejor, Mateo. Sé que no lo parece, pero... Ahórrate eso. La interrumpí. Dedica esas palabras a alguien que las necesite. Tengo una reunión. Ella cerró la boca. Inclinó la cabeza como queriendo decir más, pero no lo hizo. Se dieron la vuelta y se fueron sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé en el silencio, simplemente parado detrás de mi escritorio, escuchando el zumbido del edificio. Teléfono sonando por el pasillo, pasos resonando en el suelo de baldosas. El sistema de climatización se encendió arriba. Dejé que todo me invadiera, y por primera vez desde la noche en que me paré empapado en sus escalones de mármol, algo en mi pecho se soltó, no una liberación dramática, ni un aumento cinematográfico de música, solo un desagarrotamiento, un espacio que se abría donde antes vivía la ira. Me senté y miré la silla frente a la mía, la que don Roberto no pudo sentarse. Luego abrí mi calendario y reanudé el recordatorio de la reunión que había pospuesto cuando ellos entraron. El negocio no se detenía solo porque alguien finalmente aprendiera cómo se sienten las consecuencias. El picnic de la empresa se celebró el primer sábado cálido de primavera, en el lago Villarrica, bajo un cielo tan claro que parecía falso. Alquilamos el pabellón cubierto, colgamos una pancarta barata y le dimos a cada niño una camiseta y una caña de pescar. No importaba si sus padres martillaban o manejaban papeles, cada niño recibió uno. Sin preguntas, mi padre se instaló junto al agua con una nevera llena de refrescos y una silla plegable, enseñando a la mitad de los hijos de nuestro equipo cómo hacer un nudo de pescador. No hablaba mucho, solo señalaba, mostraba y luego los observaba intentarlo. Cuando se equivocaban, asentía como diciendo, «Sí, ahora hazlo de nuevo». Esa era su versión de elogio. Sofía se sentó a su lado, con las piernas cruzadas en la hierba, atando su hilo una y otra vez hasta que le dolieron los dedos. Después del almuerzo, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Por qué tengo un par de abuelos que vienen a todo y otro par que nunca lo hace? La miré, a su rostro bañado por el sol y serio, y dije, porque algunas personas se presentan,
y esos son los que cuentan. Ella asintió, sin preguntas de seguimiento. Ese fue el momento en que supe que ella iba a estar bien. Ya no esperaba que la gente cambiara. Lorena y yo habíamos arreglado la custodia, sin una sola cita en el juzgado, sin discusiones a gritos, sin batalla por la custodia, sin abogado en retención, solo un horario pegado en el refrigerador y 2 teléfonos que se mantuvieron civilizados. Ella había abierto un salón de belleza a un par de pueblos de distancia. Empezó a publicar menos. Dejó de enviarme mensajes cada vez que alguien etiquetaba el negocio o mencionaba mi nombre en un comentario. Nunca firmamos el acuerdo post-nupcial. Nunca lo necesitamos. Una vez que volvimos a centrar la atención en Sofía, el resto se desvaneció en el ruido de fondo. Alguien me dijo que Patricio me había recalado en un taller pequeño en Puerto Varas, un negocio de bajo presupuesto, principalmente trabajos terminados. Cuando la gente preguntaba por qué ya no estábamos en el negocio, no decía ni una palabra sobre los correos electrónicos o la empresa fantasma. Solo decía, tomamos caminos diferentes, y lo dejaba así. Que la gente escribiera sus propios finales. Rojas vino al picnic, lo que me sorprendió muchísimo. Trajo a su hijo, de 10, quizás 11 años, con una caja de pesca cubierta de pegatinas de dinosaurios. Me entregó un refresco y dijo, «Lograste construir un equipo que realmente se preocupa. Eso no es fácil en este negocio». Le dije, «Me diste una verdadera oportunidad cuando pudiste haberme hundido». No lo olvidé. Ella sonrió y regresó al agua donde su hijo intentaba cebar un anzuelo al revés. Más tarde esa semana, un agente inmobiliario me envió un enlace. Sin asunto, solo la página de Zillow. La mansión Altamirano, 10,000 pies cuadrados, necesita actualización, con motivados en negrita en las notas. Lo miré durante quizás 30 segundos, luego cerré la pestaña. No lo reenvié. No hice una captura de pantalla. No dije ni una palabra. No era mi casa para quemar. Tenía cosas mejores que construir. Esa noche, Sofía instaló su pequeño teclado en una mesa de picnic y tocó Lean on Me, lenta y orgullosa. Se equivocó en algunas notas, pero a nadie le importó. El sonido se extendió por el parque lo suficientemente suave como para hacer que la gente detuviera lo que estaba haciendo. Cañas de pescar en pausa a mitad de lanzamiento, pantallas de teléfono bajadas, conversaciones enmudecidas. Durante ese minuto y medio, todo estuvo en calma, en el camino a casa. Se durmió rápidamente en el asiento trasero, el rostro vuelto hacia la ventana, una mancha de malvavisco en la mejilla de la estación de S'mores. Su camiseta tenía manchas de hierba. Sus cordones estaban atados de forma desigual, y su cicatriz se veía justo encima del cuello. La miré por el retrovisor y pensé, esta es la vida que se suponía que debía construir todo el tiempo. Ahora tengo 56 años, y te cuento esto desde un patio trasero que huele a carbón y protector solar. Pero en aquel entonces tenía 32 y era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la familia era un tipo de sangre. Resulta que es un verbo, algo que haces o no haces. Mi padre estaba en mi parrilla con su vieja gorra de marinero, enseñándole a Ellie, mi nieta de 6 años, cómo voltear una hamburguesa sin exprimirle el jugo. Ella lo miró como si fuera un astronauta explicando la gravedad. Luego le dijo que lo estaba haciendo mal. No, dijo muy seria. Mamá dice que tienes que dejar que chisporrotee un poco más o llora. Él se rió con una carcajada profunda. Bueno, supongo que he estado haciendo hamburguesas emocionales toda mi vida. Mi madre estaba dentro con Hazel, su mejor amiga de la iglesia, ambas discutiendo sobre la forma correcta de hacer la ensalada de papas, como si el destino del mundo dependiera de la semilla de apio. No intervine, simplemente las dejé ganar, porque me gusta comer y me gusta la paz. Y aprendes a elegir tus batallas cuando ya has enterrado unas cuantas.
Miguel entró cargando una caja de cartón llena de cometas. Su hijo lo seguía con pintura aún en la mejilla. Detrás de ellos venía Rojas, una silla plegable en una mano, una nevera en la otra. Eligió su lugar bajo el roble como si fuera dueña del patio. Y honestamente, en cierto modo lo era. No estaríamos aquí sin las oportunidades que nos dio. Mi equipo fue llegando uno por uno. Algunos trajeron cónyuges, otros aparecieron solos con galletas compradas en la tienda. Y chistes sobre haber cocinado demasiado la carne. Nadie llegó con las manos vacías. Esa era la regla. Lorena se acercó a la cerca a mitad de la tarde. Saludó. Extendió una bandeja de pastel envuelta en papel de aluminio. «Chocolate», dijo. «El favorito de Sofía». Me acerqué y lo tomé. «Gracias», asintió. «No me quedaré». «Eres bienvenida». Ella sonrió sin realmente sonreír. Esto funciona mejor. Habíamos descubierto cómo ser decentes sin ser nada más, y eso fue suficiente. Sofía se acercó a buscar el pastel. Abrazó a su madre. Luego corrió de vuelta al porche sin dudarlo. Dentro de la casa, en el pasillo junto a las fotos, hay una placa para el Fondo Sofía. Ahora tiene muchos nombres, algunos que nunca he conocido. 8 niños más fueron operados esta primavera, y mis muchachos construyeron los porches de sus padres gratis. Uno de ellos me envió una tarjeta de agradecimiento con un dibujo de un corazón sosteniendo un martillo. Javiera todavía nos envía una tarjeta de Navidad cada año. Su hijo está creciendo, huecos en su sonrisa, cabello salvaje, alegría desordenada en cada foto. Ricardo nunca aparece en ellas. No pregunto, no pierdo el tiempo persiguiendo fantasmas. Por un tiempo pensé que el punto de inflexión fue entregarle a don Roberto aquel cheque, ver sus manos temblar, ver el color drenarse de esa arrogancia. Pero no fue eso. El verdadero cambio fue a la mañana siguiente, cuando me levanté. Me até las botas y fui a trabajar como un hombre que ya no estaba enojado. Eli vino corriendo del patio con un dibujo a crayón y lo extendió como si fuera un tesoro. «Mira», dijo, «esta es nuestra familia». 5 figuras de palo y un perro con gafas de sol. Señaló a cada una. Abuela, abuelo, mami, yo, Sofía, luego el perro. «Y este eres tú, te puse músculos». Lo pegué en el refrigerador justo al lado del último permiso de inspección, que aprobamos a la primera. Ni siquiera me importó que la cinta despegara un poco la pintura. No puedo darte sabiduría. No soy ese tipo, pero puedo decirte lo que hice. Elegí a la gente que nos eligió, pagué lo que debía y construí una vida que nadie puede quitarme.